Hello. Hola, hola a todos, hola a todas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro live de lunes, de cada lunes. Soy Grisinaba, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos los que ya están aquí conectados. Micaela, saludos a Lima. Eulinel Hernández, por fin dices que puedes estar en un directo. Pues mira, qué bien, bienvenida, Micaela Marien López. ¿Cómo están Raquel, Caro, Sancho, Esme? En Connecticut está quien, Patti. Muy bien. ¿Cómo están iniciando semana? Yo ya aquí en la Ciudad de México, después pues de estas vacaciones de Semana Santa. Anita Celaya, Jenny, bienvenidas a live este lunes. Quédate hasta el final porque como viste, te voy a anunciar una sorpresita por ahí que me da mucha alegría comunicar. Lina, hola, ¿cómo estás? Mauricio Coronado, Uriel Herrera, bienvenidos los hombres porque también pues qué gusto que cada vez haya más hombres que estén en contacto con la información de conciencia, ¿no? Bueno, Eduardo Álvarez también aquí está presente, qué bueno. María del Pilar, Zafra, sí, ya nombres muy conocidos, bienvenidos a todas esas partes del mundo donde te conectas tú, te mando un fuerte abrazo, yo desde Ciudad de México. Bueno, a las afueritas de la Ciudad de México. Oigan, y yo vengo regresando de Mérida este fin de semana y ando biologizando. Entonces traigo así la garganta, estoy agripada. Pero nada que me impida, ¿no? Estar en contacto aquí con ustedes. Nada más espero que la gargantita se porte bien. Y bueno, ¿qué creen? Que pues los que me han ido siguiendo desde diciembre, ahí voy trascendiendo mis miedos. Acá en Mérida, pude meterme a un cenote de más de 30, que tenía más de 30 metros de profundidad, con nervios, sí, con miedo, porque uno de mis miedos es a las aguas profundas, a las aguas donde siento yo que puedo perder el control y ahogarme, ¿no? Aunque sé nadar algo, pero me da ansiedad nada más pensar que el agua es muy profunda. Y ahí voy superando esos miedos. Entonces entré a estos cenotes que eran una cueva con estalactitas, una cueva, pero era una belleza impactante. Bueno, ahí obviamente que podía darme el ataque de ansiedad, la claustrofobia, pero no. Fui poco a poco controlando esa ansiedad y lo pude disfrutar mucho. ¿Cómo no iba a biologizar si vamos rompiendo barreras, ¿no? Entonces, se los quería compartir, te lo compartí en una fotito. Sí pude, con chaleco y todo, claro, pero ahí estuve sabiendo que el agua era inmensamente profunda. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Además, la ciudad de Mérida, aquí en México, es muy, muy linda, muy bella. La gente yucateca es también tienen una inocencia particular, son muy amables. Bueno, ahí va. Y fíjese, el tema del que quiero compartirte hoy es precisamente sobre, recuerda algo, este año 2022 es el año de todos los circuitos, ¿verdad? Que ya lo habíamos estado viendo desde diciembre. Los circuitos son esa tecnología interna que tenemos nosotros que nos permite gestionar más información, ¿sí? Que nos permite recibir más información y emitir más información. Este es el año de todos los circuitos. Sin embargo, probablemente estés notando ciertas limitaciones en tu entorno. Puede ser que notes ciertas limitaciones a dar un paso, por ejemplo, como yo, ¿no? A mí me habían dicho mis ángeles aventura
Y vaya que todo lo que se me pone es para hacer aventura. Y es algo que me cuesta mi trabajo, por mi personalidad no es así, tan abierta, tan arriesgada en esos aspectos. Entonces, para mí era muy difícil hacer aventura. Pero trato de hacerles mucho caso porque nuestros guías, nuestros seres asistenciales conocen muy bien también el plan de nuestra vida. Entonces, yo tenía un límite ahí, un límite en poder hacer cosas de aventura arriesgadas. Bueno, ahí la llevo. Digo, vamos en abril, ¿no? Pero ahí voy, tratando de hacer caso, hacer caso, hacer caso. Puede ser que tú también digas, tengo un límite para mi independencia, para independizarme y a lo mejor irme a vivir fuera del país. Siento que tengo un límite porque no puedo abrir un negocio y quiero ser emprendedor o emprendedora. Tengo un límite para amar de nuevo. Fui tan lastimada que a lo mejor ahora no quiero una nueva relación de pareja. ¿Qué me puedes decir? Me aterra renunciar, por ejemplo, Carlita Salgado, ¿no? Que pones aquí en el chat. Exacto. ¿Qué sientes que tienes como un bloqueo o un límite para hacer algo que sabes? Porque aparte, de antemano sabemos que nos va a beneficiar mucho. Y te voy a decir por qué aparecen ese tipo de bloqueos, a dejar una relación destructiva, tóxica, alejarte de personas que sabes que te hacen daño, pero que no las puedes dejar ir, ¿te sucede? Miedo a cambiar de casa. Yagis dice, bloqueo para obtener mi casa propia. Ándale, Yagis, ajá. Eso es que ahorita se te venga a la mente el tema económico, etcétera. Es una parte de nosotros, una parte consciente de nosotros, sabe que necesita dar un paso, sabe que necesita avanzar, sabe que necesita crear o propiciar ese cambio, ¿verdad? Pero otra parte de nosotros está aterradísima y pone 1001 bloqueos, ¿no? Dice aquí Olguita que te regalaron un viaje a Canadá, Estados Unidos, y ya se te activaron tus miedos a dormir en ese territorio. A esto voy. ¿Cómo debo aprovechar para pisar este terreno? Eso, justo. Tenemos muchísima ayuda para lograrlo, pero ¿saben qué nos detiene? Que casi todos nosotros compartimos una huella de abandono. Tenemos en nosotros tales huellas de abandono que el arriesgarnos a algo nuevo atenta contra nuestra seguridad y le recuerda a las memorias, les recuerda el abandono que sufriste. Ejemplos, ¿no? No puedo dejar esta relación destructiva porque cuando me intento alejar de esa persona o esa persona se intenta alejar de mí, siento que se me acaba la vida, siento que se me acaba el mundo, siento que no tengo opciones, que no voy a poder sin él o sin ella. No puedo renunciar a mi trabajo porque siento que si renuncio me quedo sin poder sobrevivir. No sé, no voy a poder pagar el alquiler, no voy a poder pagar mi manutención, no voy a poder pagar. Sientes esto de, porque además es una ansiedad muy profunda, ¿no? Es una ansiedad de no lo voy a lograr, ¿verdad? Necesito, no sé, la independencia, salirme de casa de mis padres, pero de solo pensarlo entra otra vez esa ansiedad y esa información, esas memorias de información que te dicen, no lo voy a lograr, y si no me alcanza, y si me hace falta, y si algo se descompone, y si entra un animalito a la casa, y si... y empieza la mente justamente a enviarte todos los porqués no deberías hacerlo. Ahí estamos tocando
tu huella de abandono. Cada que quieres hacer algo nuevo, arriesgarte, conocer algo nuevo, toca a la huella de abandono que está registrada. Y esa huella de abandono es fría. El abandono es frío. Tú imagínate a un bebito o a un niñito chiquitito que lo han abandonado en la calle. No tiene los abrazos de mamá, no tiene el cariño, el alimento, el techo, el hogar. Entonces el ambiente es frío. Entonces el abandono es así, frío. Ajá. Y se queda registrado como tal, como frío. Luego, tú tuviste seguramente en muchas etapas de tu vida que hacerlo por ti misma o por ti mismo, ¿sí? Y aprendiste un mecanismo de supervivencia de me tengo que asegurar que todo esté completamente certero y seguro para dar el paso, porque no me puedo arriesgar, ya que yo no tengo quien me proteja, te dice la memoria pasada, ¿no? Entonces, tienes huella de abandono, porque aunque tenías padres presentes, estaban bien ausentes, o de plano sí hubo divorcios, o justamente tus necesidades afectivas no estaban siendo cubiertas. Entonces, esa situación se queda registrada y como un mecanismo de supervivencia, nosotros tenemos que asegurar que todo esté bien antes de dar un paso. Eso solamente hace que el modo supervivencia cumpla una función de que tú te mantengas con vida. Por eso es que le hacemos preguntas a los ángeles como, ¿no me pueden decir si sí me va a ir bien para poder renunciar a mi trabajo? O sea, esperamos que alguien nos dé una certeza antes de arriesgarnos a alguna decisión. Oye, pero ¿no podría traerme a la siguiente pareja para que un clavo saque a otro clavo? Porque ¿cuántas veces o cuántas de ustedes, o hombres o mujeres, no hay un break entre una relación y otra? Porque como traemos huella de abandono, entonces mejor que entre esta y me saque a esta. Que un clavo saque otro clavo. Con tal de no sentir la huella de abandono, ¿no? O sea, él no sé estar sola, no sé estar solo, ¿sí? No conozco otra forma. Y todo eso va aunando, va alimentando como una balanza, que de este lado está la huella de abandono y de este lado tiene que estar la certeza en todo lo que hago. No puedo con la incertidumbre. Cuando hay huella de abandono, no, ni tantito que te digan si vas a invertir, tú quieres, sí, invierto, pero necesito tener la seguridad de que voy a recibir esos intereses. No arriesgarías tu dinero. Bueno, te tengo una noticia. La huella de abandono no tenemos que ni rechazarla, no tenemos que evitarla, no tenemos que cambiarla, o sea, no vamos a agarrar y nuestra huellita, por ejemplo, del dedo índice, le vamos a poner otra huella, pues es tu identidad, ¿no? Tampoco la vamos a cambiar por otra cosa. A la huella de abandono no la rechazamos, no la cambiamos. ¿Sabes qué hacemos con ella? Dice Adris Hernández, Santísimo Señor. La asimilamos. Este año 2022 estamos en un año de asimilar los recursos que tenemos y de los cuales disponemos para hacer más circuitos, precisamente. Entonces, lo que los seres asistenciales han estado trabajando conmigo en las últimas semanas es empieza a asimilar el abandono. Abandono no asimilado, y por lo tanto, si no está asimilado, no se aprovecha, te va a lastimar siempre. El abandono, la huella de abandono que no se ha asimilado y por lo tanto no se ha aprovechado, te lastimará siempre. Siempre. No,
no tiene una connotación mala. Yo, por ejemplo, que veo y analizo mi vida ahora, eh, yo también desde chiquita sentía el abandono, sentí como mi mamá todo el tiempo estaba con problemas con mi papá, pues cuando los padres tienen muchos problemas entre ellos, no tienen suficientes recursos para darle atención a sus hijos. Entonces empieza la ausencia, porque, ¿no? Ejemplo, ¿no? Mi mamá siempre estaba pensando en ver cómo solucionaba todo con mi papá, no con nosotras. Y luego cuando se divorciaron, yo sentí, y bueno, platicando con mi hermana también, sentimos un profundo abandono, profundo, profundo abandono. Y bueno, también le fue muy difícil para mi mamá ese divorcio y entonces ella se descontroló aún más en sus emociones y entonces quedó, desde como yo lo viví, quedó una niña ahí solita, rodeada de gente, pero sintiéndose rechazada, no perteneciente, no vista, no bonita, no. Y eso me llevó a, pues aquí no, una mamá que no ni puede gestionar sus propias emociones, pues menos para educar las mías, ¿no? Y luego un papá que estaba completamente fuera de mi órbita de percepción. Entonces, de repente te encuentras y no hay nadie que te vaya guiando, sobre todo en la parte afectiva, emocional, de enseñanza, de amor, de ya empezaron para mí, eran puras obligaciones, levanta temprano, haz el quehacer, haz esto, haz tu tarea, ve, eran puras obligaciones, ¿no? Pero ¿sabes qué? Gracias a ese abandono, gracias a que no tuve una mamá en sus 5 que pudiera estar para mí y no tuve a mi papá ahí y tuve a tíos y a todos que se hacían cargo de mí, gracias a eso es que yo aprendí a valerme por mí misma en todos los aspectos de mi vida. Aprendí a gestionar mis propias emociones. Aprendí a procurarme mi salud, mi bienestar, mi dinero, mi todo. Yo soy una mujer ahora que no se le cierra el mundo. Jamás se me cierra el mundo. Hay un problema, me puedo quejar porque lo siento, pero encauzo y voy ¿qué se requiere solucionar aquí? ¿No? Yo de pensar así siquiera de depender en algo de mis padres, o sea, para mí ese concepto es imposible, gracias a esa huella de abandono. Pero precisamente como es un imposible para mí, siempre tengo recursos para lograrlo por mí misma, porque los tengo integrados desde que era una niña. Ajá. No le tengo que pedir a otro que se haga cargo de mí, porque yo aprendí de niña, por supervivencia, a hacerme cargo de mí misma siempre, en todos los aspectos. Y si algo no lo sé, San Google, lo investigo, pero lo investigo antes siquiera de ir a pedírselo a alguien, porque ya está como un mecanismo. Ahora, eso lo he sabido capitalizar a mi favor. Ahora eso lo veo como un enorme beneficio. Eso estaba trazado en mi plan de vida. Tú tienes un plan de vida trazado antes de llegar a este mundo y lo hiciste con tus guías. Y sabías perfectamente que te ibas a enfrentar a esas huellas de abandono y escogiste a esos padres, pero mira, los escogiste re bien para que te educaran de esa manera tan fuerte y que vivieras esas experiencias tan difíciles y tan fuertes para ser la persona que eres hoy con los recursos de los cuales ya dispones. Entonces, la huella de abandono no se trata de rechazarla, no la vamos a cambiar, la tenemos que asimilar y aprovechar, capitalizar, porque si no, me estará lastimando cual espina clavada sin ver, ¿no? Ujú. Em,
Por ejemplo, Fabi, me animé a invertir en la bolsa. Mi abuelo materno era ludópata. O sea, te metiste en camisa de 11 varas, Fabi. Y no quiero repetir sus pérdidas. Me estoy preparando para hacerlo bien, pero hay miedo. Exacto. Entonces, ya de entrada ahí, Fabiola, tú ya te das cuenta de algo importantísimo. Estoy reparando. Vengo a reparar. ¿Qué le faltó? Escuchen esta pregunta y escúchala, linda, porque la respuesta es la solución a todo. ¿Qué le faltó a mi abuelo tener para que no hubiera tenido que perder el dinero en el juego? ¿Qué le faltó? Y te vas a dar cuenta que ese recurso que a él le faltó, la vida y todo el árbol familiar, ya te lo ha dado a ti. Nada más es cuestión de que veas que lo tienes y entonces lo aproveches. Ajá. Lo aproveches. La ludopatía, que es la adicción al juego, es como todas las adicciones, me está cubriendo una necesidad. Entonces, si yo le puedo poner el ojo en la necesidad no cubierta, no necesitaré ese elemento que me produce la adicción, porque me puedo cubrir esa necesidad de muchas más maneras. ¿Sí? Que de este lado tenemos un exceso de juego y seguramente de este lado hay mucho sufrimiento por falta de alegría, de juego. El inconsciente no distingue el juego del casino de cualquier otro juego. No distingue esos detalles porque el inconsciente son unos y ceros, hagan de cuenta. Entonces, aquí hay un exceso de juego, quiere decir que faltó. Y hablando de las huellas de abandono, parte de la huella de abandono es precisamente, no pude ser una niña. No pude ser niña. Me robaron mi infancia. Porque a lo mejor tuviste que cuidar de tus hermanitos porque tu mamá trabajaba todo el día. No pude ser un niño o una niña, ¿por qué? Muchos de nosotros tuvimos que ser adultos desde que éramos niños. Uh-huh. Y eso hace que se quede una cierta necesidad. ¿Han conocido o conocen personas que aún teniendo 40, 50, 60 años, se siguen divirtiendo como niños, como adolescentes? El eterno adolescente. Es porque faltó juego, faltó diversión en la infancia y ahora lo busco de manera desenfrenada. Ajá. Jenny, ¿cómo asimilamos entonces esa huella de abandono? Sí, identifícala. Identifica cómo fue en ti. Tú tienes un pasado, pero también tienes un futuro. Y ese futuro también te está ayudando, no nada más el pasado. El futuro espera algo de ti y te lo envía siempre en información. Entonces, revisa dónde están tus huellas de abandono. Yo por eso te ponía ese ejemplo. Mi huella de abandono, yo la sentí tanto de mamá como de papá, de los dos, porque mi mamá estaba tan involucrada en tratar de solucionar los problemas con mi papá que no veía a sus hijas. Uh-huh. Y a lo mejor escuchar esto ya te está haciendo reflexionar a ti como madre o como padre. No crean, ¿no? Mamás, en serio, si todo el tiempo están acá en su mente con su pareja, tratando de solucionar los problemas de pareja, no le estás dejando recursos para tus hijos. Siempre estás pensando que con quién te está engañando, que qué hace, que no te está, y toda tu atención está con él, con él, con él, con él, con él, con él. ¿Y tus hijos? Tus hijos necesitan que les expliques por qué estás así. Necesitan entender por qué te ven tan triste, por qué te ven tan desconectada de ellos.
A ti, padre, tus hijos necesitan saber por qué te alejas tanto, por qué toda tu atención se la das al trabajo y cuando tienes tiempo libre se lo das al fútbol o a cualquier otra cosa, menos a tus hijos. Ujú. Entonces, nosotros ubicamos esa experiencia. Hay una huella de abandono que hay que capitalizar. Obsérvala y date cuenta de qué manera ahora la puedes aprovechar conscientemente. Como que te digo yo, vaya que para mí es una enorme ventaja por el resto de las personas cercanitas que tengo conmigo. Mi gran ventaja es que yo me puedo proveer todo. Tengo un nivel de independencia que es muy bueno, ¿sí? Que me ha dado una fortaleza que puedo guiar y dirigir personas. Eso me lo dio la huella de abandono de pequeñita. Pero mientras no lo capitalizaba, no lo usaba, no lo aprovechaba, yo era una chica tímida, que se sentía fea, con una baja autoestima, bueno, una autoestima por los suelos. Imagínate a Gris y Nava siendo dark. Vaya conflictos que tenía para que entonces yo no hay, a ver de qué manera me protejo para que nadie se me acerque, ¿no? Casi, casi. Y empieza a aprovecharla a tu favor. Si no sabes, está muy bien. El famoso no sé, está muy bien. Le vas a decir a tus seres asistenciales, ya me di cuenta, ahora ayúdenme a aprovecharla. Ayúdenme, que aquí hay una alumna dispuesta a aprender de su huella de abandono, asimilándola, aprovechándola para hacer más circuitos este año. Ajá. Sí, Uriel dice, ¿el cuerpo puede generar alopecia debido a la huella de abandono en el lado paterno? Totalmente, totalmente. Y a lo mejor muchos de ustedes están a tiempo de evitar que se les caiga todo el cabello, ¿no? Y bueno, en base a eso, y ya viendo que es 717, es lo que vi ahorita en pantallita, pues aquí viene la noticia. Bueno, antes de la noticia, unos avisitos. El primero, oigan, todos los que ya estaban inscritos en mi página web, les llegó la meditación. ¿Se acuerdan que hace 2 lives hablamos de no acepto las migajas de amor porque quiero recibir el pan completo? ¿Se acuerdan? Merezco el pan completo, no tus migajas de amor. Bueno, y que les decía si querían una meditación para también ayudarnos a sanar ese tema. Me dijeron que sí. Entonces, a los que ya estaban inscritos en mi lista de correo, ya les llegó la meditación, ¿verdad? No sé si algunos ya la pudieron hacer. Pero los que no, aquí debajo de este video te voy a dejar el link. Dale clic, nada más regístrate y te va a llegar la meditación. Y cuéntenme cómo les fue con esa meditación. Yo sé que van a llorar mucho, pero también van a salir así como, ay, como con fuerza. ¿Qué es lo que quiero? Que tengas esa fuerza para ya dejar de recibir migajas de amor. Tu huella de abandono te hace recibir poquito con tal de que no te dejen. No pones límites a los demás con tal de que no te abandonen. Así que esa meditación ya está ahí. Aquí Jimena ya la hizo, ¿sí? ¡Qué bien! Muy bien. Entonces, aquí en el link te voy a dejar para la meditación de migajas de amor, para recibir el pan completo. Este domingo ya nos vemos en el Milagro de la Percepción Lógica Cuántica 7. Gracias a todas las personitas que ya están inscritas y les quiero decir que me han preguntado en redes sociales si no he tomado los anteriores, ¿puedo tomar este? Sí puedes tomar, de hecho puedes tomar el que quieras, porque esto es por resonancia. Claro que vas a tener muchas dudas, pero no pasa nada. Estás contenida con un grupo que está emitiendo y recibiendo información a la vez. Esa información se va a ir acomodando en ti. Entra y se va a acomodar. Así que lo pueden tomar, porque además es muy importante porque es
es el ser original, es el 7. Así que pues sí, lo pueden tomar. A lo mejor no le entiendes mucho, pero no se trata de entenderlo. Luego, y bueno, viene la noticia. Ah, Marcia Nava, tú ya tienes el número 173. Es que cuando te inscribes, te llega un numerito de inscripción. Ese numerito de inscripción te informa lo que tú vienes a darle como antenita al resto del grupo y lo que la tierra te viene a dar a ti con ese evento. Ajá. Así que esos números nos informan mucho. Cada uno tiene el suyo. Ajá. Aquí ya veo 97, 70, perfecto. Me tocó el 208. Soy la 221 otra vez. Oh, vaya número. Y así, ajá. Y bueno, pues justo. Pues les tengo una noticia, queridos y queridas. Ya por fin se concretó. Y sí, como muchos ya se los anunciamos a los que han estado en la comunidad, sobre todo los angeloterapeutas certificados, se los anunciamos ya. ¡Habemos retiro! Sí, hay retiro próximamente, de hecho, muy próximamente. Ya tenemos las primeras inscripciones realizadas. Este retiro es retiro de montaña, además padrísimo, porque precisamente vean el título que tiene, del abandono a la abundancia. Es retiro de sanación para sanar precisamente asimilando el abandono, esto de lo que te estaba platicando el día de hoy, para ser abundantes, porque de hecho lo único que está impidiendo que tú seas como la tierra misma es de abundante, son tus propios autolímites que te pones con tal de mantenerte en tu zona segura. Nos vamos de retiro del 7 al 10 de julio, es aquí en México, en uno de los pueblos mágicos más bonitos de México, que se llama Tepoztlán. No es donde fuimos al angeloterapeuta certificado, ¿eh? Eso es Tepozotlán. Este retiro va a ser en Tepoztlán, en Morelos, México. Y en un hotelazo bellísimo, de una muy buena categoría, para que vivas la abundancia, la asimiles, te desconectes por completo de tus rutinas limitadas, como sea. Te va a ayudar todas las montañas que cubren el hotel. Son montañas de un magnetismo muy fuerte, por eso es que ahí hay mucho avistamiento de ovnis, porque hay mucha energía en ese lugar. Ahí se hace el Yoga Fest, no sé si año con año, pero muy seguido. Y la tierra de Tepoztlán está ávida de hacer circuitos con nosotros. Se incendió hace poco el Cerro del Tepozteco. Lo incendiaron, pero aquí no pasa nada sin que la realidad lo determine. Entonces, el fuego es un exceso de propósito. ¿Qué nos hace falta? Circuitos. Y entonces la tierra, Tepoztlán, nos está pidiendo a gritos que se hagan circuitos ahí. Y yo sí sé cómo hacerlo. Así que nos vamos a ir ahí, todos los que quieran aceptar también esa misión de ayudar a Tepoztlán a hacer circuitos, nos va a ayudar a lograrlo con todo lo que tiene la tierra. Por eso es también magnífico y por eso lo estoy haciendo ahí. Todo tiene un para qué, sea en ese lugar. Del 7 al 10 de julio, Tepoztlán, México, Hotel Buena Vibra. Métete a Google, ve nada más el hotel. Es un hotelazo bellísimo, lleno de naturaleza. Yo creo que sí podemos llenar el hotel nosotros. Así que ya puedes entrar a mi página grisinava.com y leer toda la información, que te espero ahí. ¿Qué más te tengo que anunciar del retiro? Vas a conocer personas maravillosas, vamos a sanar con
papá y con mamá. Los que no lo conozcan, también puedes investigar. Vamos a hacer unos temazcales para entrar al vientre materno y sanar desde ahí. Yo voy específicamente a dar las instrucciones del ejercicio que se va a hacer ahí con nosotros. También vamos a hacer un ejercicio práctico con el fuego para el tema paterno. No va a ser catártico, va a ser tengo que asimilar mi huella de abandono y aprovecharla. Para eso es el retiro, para que todos aprovechemos y justamente puedas tener mayor éxito, mayor libertad, mayor independencia, una visión distinta, ayudándote de todos los que vamos a estar ahí, de todo mi equipo y del territorio mismo. He dicho, ya quedó. Tenemos retiro del 7 al 10 de julio. Ya están abiertas las inscripciones. Desde ya hay personitas inscritas. Si México no tiene restricciones de momento para los viajeros, así que bienvenidos todos. Y entre más rápido ocupes tu lugar, mejor, porque las primeras habitaciones, digamos, las mejores, se llenan rápido, ¿sí? Dice Grisi, ¿puede ir alguien que no sabe nada de espiritual? Sí, por supuesto. No tiene prerequisitos, pero sí que sea mayor de edad, por favor. Sí que sea mayor de edad. Y si tienen algún tema específico de salud, pues nos lo comunican. Ninguna de las actividades son obligatorias, eso es un hecho. Nada dentro es obligatorio. Pero, por supuesto que vas a estar siempre bien guiado y acompañado de tus seres asistenciales. Ajá, ¿podría ir con mi hija de 2 años? Sí, si tienes a alguien que te la pueda cuidar, porque no te va a dejar, ¿no? No te va a dejar la pequeñita. Ojalá puedas ir con alguien también que pueda ayudarte a cuidarla, porque los chiquitos pues también se desesperan, yo los entiendo, ¿no? Ah, no miento, discúlpenme, no, es un hotel solo adultos. Me estoy equivocando, no pueden ir niños chiquitos. Sí, el hotel es solo adultos. Bueno, preguntitas, dudas, por supuesto. Dice, ojalá lo hagas en España. Imagínate llevarme a todos a España. Qué maravilla. Aquí por la facilidad, pero yo sé que muchos de ustedes ya querían conocer México. Muchos extranjeros ya querían conocer México y los que vivimos aquí ya queríamos salir. Además, ¿saben qué? Que Tepoztlán va a ser verano, pero tiene una temperatura media de unos 26, 27 grados, 30 grados. O sea, es hasta chévere el clima que hay ahí. Es súper lindo, súper lindo. Bueno, toda la información en grisinava.com. Bueno, ¿listos para nuestra cartita? Se ven a Colombia, ven a Argentina, Florida. Argentina ya fui 2 veces, Jenny. A dar curso, fui 2 veces. Que dice, ay, voy a México en junio, pero en julio ya no tengo vacaciones. Cámbialas, María del Mar. ¿En dónde ves toda la información? En mi página, grisinava.com. Grisinava.com. Bueno, y suscríbete a mi canal. Tú me ayudas de esa manera, dale una interacción aquí a este video, una manita, suscríbete, activa la campanita. De esa manera a mí me ayudas, yo por eso lo hago, a mí me ayudas a que YouTube me siga manteniendo los videos porque se da cuenta que le gustan a las personas en lugar de limitarlos por las temáticas que hablamos aquí, ¿no? Que no son las más aceptadas. Pero así tú también me ayudas a que el canal esté activo. Muchas gracias por tu suscripción. Y, pues aquí en el chat les están dejando la liga del retiro. Nada más den clic ahí en el chat.
¿Se abrió agenda hoy? Sí, hoy se abrió agenda, solo unos cuantos espacios disponibles para sesiones privadas. Corre a la agenda porque ya está abierta, a ver si alcanzan. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué necesito saber para estos días? ¿Qué necesito saber? Ajá. Mira qué interesante. Toma una decisión. Toma una decisión. Sí, vaya que nos conocen que cuántas vueltas le damos para poder tomar una decisión, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos hablando, de necesito que todo tenga certeza porque si no, no me arriesgo, no doy el paso. La decisión mueve montañas y dice, toma la decisión que beneficie al mayor número de personas. Ya no hay más tiempo que perder, ve por ello. Ejemplo, ¿dónde sirvo más? ¿De esta forma tan limitada aquí en mi trabajo? ¿O tomar esta decisión me va a llevar a yo estar más empoderada, más feliz, más radiante, inspirar a otros y de esa manera sirvo más? Toma la decisión que beneficie al mayor número de personas. Advierte las señales que te estamos enviando para contestarte. Llama a la persona que llega a tu mente en estos momentos porque quizá también tiene algo que decirte. Ajá. ¿Sí? No pidas un trabajo, Patti. No pidas un trabajo. Pide una actividad en donde te puedas desarrollar, en donde puedas ocupar tus dones, en donde puedas aprender mucho. Y sí, y en la conferencia de Navidad yo les dije, siempre el territorio en donde estás es el que te está dando el aprovechamiento. Si yo creo que lo que yo hago es para que otro se beneficie y siempre te excluyes de la ecuación, estarás en carencia. Tengo mucho que enseñarles sobre la economía. Para eso ya también están abiertas las inscripciones al seminario de economía, que es en junio. Ese seminario son 3 días intensivos, porque tenemos una percepción bien equivocada del dinero. Tenemos una percepción que nos tatuó la religión, polarizándonos, y desafortunadamente la religión hizo ver que la pobreza era buena. Pero una persona en pobreza no puede expandir nada. Es pobre. Tu pobreza no le sirve a nadie. Escúchalo así. Tu pobreza no le sirve a nadie. Y eso que te dijeron de que te ganas más el cielo es mentira. Es mentira. ¿Sí? Mejor pido que me pongan en un lugar, en una actividad en donde yo pueda explorar mis dones y mis talentos, porque no me conozco. Quiero aprender y quiero entregarme. Aquí, y siempre que estés dispuesto, ¿y saben qué? Cierro este live diciéndoles, háganle como yo. Yo obedezco mucho a las señales. Hay cosas que no me van, como esto que me dijeron de que este es año de aventura para mí, me cuesta mucho trabajo. Pero no me rindo antes. Dale un voto de confianza a tus seres asistenciales. Dale ese voto de confianza, de que guíen tu camino. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Mauricio, ¿qué pones? ¿Qué ser asistencial está conmigo? Mauricio, están cerrando ciclos contigo. Es momento de soltar, dejar ir. Azrael es el primerito que apareció. Así que toma una decisión. Es lo que nos dijeron. Toma una decisión y que esa decisión sea la que favorezca al mayor número de personas. No a mi mamá, a mi papá, a mi hijito, no. Al mayor número de personas. Y seres asistenciales siempre guiándote. Muchos besos, muchas bendiciones. Nos vemos este domingo en el Milagro de la Percepción número 7. Ahí los espero a todos.
Gracias por acompañarme.